Muy bien. Ok, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la tercera reunión del método inductivo. En esta noche vamos a continuar. La semana pasada quedamos terminando de estudiar primer paso que tenemos en el método inductivo, que es la observación. Vamos a recordar un poquito qué es la observación. La observación es el primer paso y principalmente es como nosotros nos vamos a introducir el texto bíblico principalmente viendo o introduciéndonos en palabras, frases que se repiten, frases que pueden darnos una dirección hacia dónde va el texto y el cual nosotros también veíamos que tenemos que aplicarle preguntas al texto, ¿no? Al observar el texto tenemos que preguntarle quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuáles. Esto es importante porque eso nos va a dar mucha luz para que nosotros estemos observando el texto y nos empiece a dar un panorama general de lo que se está refiriendo. Lo estamos observando de una manera literal. También veíamos en esta clase anterior que tenemos que ver, vamos a revisar un poco la estructura o el arreglo del texto, ¿sí? Buscar el género o forma literaria, que sea, ya se fuese narrativo, histórico, de discurso, poético, profético. Y aquí veíamos una explicación de cada uno de ellos. Vamos a recordar también que debemos de observar en el texto las figuras del lenguaje. Estas figuras del lenguaje se refieren a los antropomorfismos, eufemismos, hipérboles, ironía, merismos, metáforas, parábolas, personificación y símiles. Cada una de estas figuras del lenguaje, si nosotros las observamos correctamente, podemos ver de qué manera el texto se está refiriendo a alguna situación o algo que nos quiere mostrar, ¿no? Aquí analizábamos cada uno de ellos y veíamos ejemplos, ¿ok? En general es lo que vimos de la observación. Vamos a ver que la observación es un paso, el paso más importante para que nosotros podamos interpretar el segundo paso que vamos a ver ahora correctamente lo que dice la escritura. ¿Sí? Si nosotros no hacemos una buena observación, vamos a tener una mala interpretación y al final no vamos a dar una aplicación correcta al texto. Ahora vamos a entrar al siguiente paso. Quiero recalcar un poquito lo que dice aquí, donde dice, haga su registro de observaciones y téngalo a la mano para la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos haciendo el análisis en base a la observación, tenemos que ir haciendo anotaciones, porque todo eso nos va a ayudar en el siguiente paso, que es la interpretación, que es un paso muy importante. Vamos a analizar este paso 2, la interpretación, ¿correcto? ¿Qué es interpretar? Dice, interpretar es determinar el único significado, ¿sí? Y aquí hago énfasis en esto cuando dice el único significado. Cuando nosotros interpretamos el texto bíblico, vamos a encontrar un único significado, no muchos significados, ¿sí? Y esto lo debemos de tener bien claro porque en base a nuestra observación no tenemos que interpretar muchas cosas, sino que es uno solo. Y entonces, el mensaje del texto bíblico cuando fue escrito el pasaje, ¿no? Hay un solo significado y un solo mensaje, ¿ok? Ahora, esto es básico, ¿no? Dice aquí, recuerde que el primer paso para interpretar es observar. Está haciendo énfasis en que debemos observar correctamente el texto porque si no, nuestro segundo paso no se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Ok? La interpretación debe responder estas preguntas. ¿Qué significado e importancia tiene esto? Y cuando yo voy a interpretar un texto, ya lo observé, ahora debo de preguntarle qué significa, ¿no? O qué tan importante es esto. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar algún texto, ¿no? Por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿no? Empezamos a analizarlo, las cosas que dijo Jesús, qué palabras usó. Por ejemplo, usa mucho la palabra bienaventurado, ¿no? Nosotros en nuestra observación, alguien decía, ¿no? Dice, a mí no me gusta esa palabra bienaventurado porque me parece de alguien que se fue
vivir una aventura bien, ¿no? No, pero si nosotros observamos bien el texto y reconocemos su significado, entonces vamos a entender que bienaventurado es afortunado, alguien que es feliz, alguien que es completo, dice. Entonces utiliza mucho esa palabra, ¿no? Ahora nosotros para la interpretación debemos entender que qué significado e importancia tiene esa palabra dentro de todo, en este caso, el Sermón del Monte, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué está incluida en la palabra y cuál es el propósito, ¿no? Algo que nosotros debemos de analizar en base a nuestra observación es el por qué, ¿no? ¿Por qué lo está hablando ahí? ¿Por qué lo dice? ¿Y cuál es la finalidad o hacia dónde quiere llegar, ¿no? Esto se le llama propósito, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros cuando estemos interpretando hagamos estas preguntas, ¿no? Vamos a entender que estas preguntas que estamos haciendo en la interpretación son independientes de la observación, ¿ok? Porque la interpretación ya nos va a llevar a algo más amplio. Recuerden que el método inductivo va de lo particular a lo general y nuestra interpretación nos va a empezar a llevar a un sentido ya general, ¿no? Vamos a ver cosas más, y como que vamos a ir de menos a más, ¿ok? Ahora dice, ¿cómo concuerda esto armónicamente con las demás partes de la Biblia? ¿Sí? Nosotros al interpretar tenemos que ver por qué. Por ejemplo, si nosotros observamos el Génesis y el Evangelio de Juan, vamos a ver que hay que armónicamente concuerdan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha relación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Cuando dicen Génesis 1:1, dicen, el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a Juan 1:1, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces concuerda, ¿no? Hay una concordancia entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. Eso es lo que debemos buscar al interpretar nosotros en el texto bíblico. Vamos a ver esto, dice, esto es importante. Dice, para cada pasaje de la escritura hay un solo significado. Volviendo a hacer énfasis lo que decía al principio, que nosotros no vamos a encontrar muchos significados, sino que vamos a encontrar uno solo, ¿sí? En la Biblia hay un solo significado, no vamos a encontrar muchos significados al interpretar nuestro texto correctamente, ¿ok? Dice, para hacer una interpretación correcta se deben recordar los siguientes puntos, ¿ok? Esto también tenemos que tenerlo muy presente. Olvídese de las ideas preconcebidas. Si recuerdan el ejemplo que poníamos de los Reyes Magos, ¿no? Leímos el texto y nosotros ya con ideas preconcebidas decíamos que eran unos reyes, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar y venían en camino. No, esas son ideas preconcebidas y cuando nosotros analizamos el texto, lo observamos, en ninguna parte vimos que había unos reyes y que tenían un caballo, un camello y un elefante, absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que olvidarnos de esas ideas preconcebidas, ¿no? En muchos aspectos podemos llegar con ese tipo de ideas y son varias que no nos hacen interpretar correctamente el texto. Ahora dice, considere el propósito del autor al escribir. Nosotros para interpretarlo tenemos que ver qué es lo que el autor quería decir, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ir a profundidad para saber por qué escribió eso, cuál era el propósito, qué nos quería dar a entender, hasta qué punto nos quería llevar a que nosotros eh, entendiéramos claramente era el fin de esa escritura o lo que dijo. En el punto 3 dice, sea dócil y humilde al aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces podemos llegar ante la escritura y decir, no, pues es que eso ya lo sé, ¿no? O ya lo he escuchado muchas veces y creo que pues como ya lo sé, pues no, no es cierto, ¿no? Yo les comentaba a un principio, yo he escuchado prédicas de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He escuchado cerca de 20 prédicas y en cada una hay una enseñanza diferente.
Entonces no quiere decir que yo como ya lo leí, lo entendí, ya lo sé todo, no es cierto, ¿no? Entonces tenemos que llegar con esa docilidad y humildad a aprender, no llegar con la actitud de decir, es que eso ya lo sé, ¿no? Y la palabra de Dios, en sí la Biblia, pues es tan amplia que muchas veces no llegamos a alcanzar a ver todo la enseñanza que tiene para nosotros. Obviamente decimos que la interpretación es una, y no quiero decir con eso que les dan diferentes interpretaciones, no, sino que nosotros podemos encontrar este, mucho contenido dentro de esa enseñanza, ¿ok? Ahora, aquí volvemos al punto, dice, aparte los comentarios hasta más tarde. ¿A qué nos referimos en esto? Recuerden que yo les comentaba que hay Biblias de estudio muy buenas. En este caso yo tengo aquí una que se llama Biblia de Estudio MacArthur, que a pie de página tiene muchos comentarios, versículo por versículo, y muy buenos, pero no son útiles hasta siempre y cuando nosotros hayamos hecho un análisis, una observación del texto, lo hayamos interpretado, y entonces para corroborar que estamos dentro de los parámetros, ir y verificar que lo que Dios nos habló compagine con lo que a algunos otros autores o personas les habló también en ese sentido, ¿sí? Yo no quiero decir que los comentarios sean malos, son buenos, pero es lo que exclusivamente o directamente le habló a esa persona. Ahora, lo que nosotros tratamos con este método es que nosotros eh, busquemos directamente que Dios nos muestre a nosotros, ¿no? Y ya más adelante, pues veremos si compagina con lo que ha hablado a otros, ¿sí? Pero la importancia es nuestra relación directa entre Dios y nosotros. Eso se le llama la comunión, ¿ok? ¿Alguien tiene un comentario por ahí? Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a entrar en este punto, dice reglas generales para la interpretación de la Biblia, ¿ok? Primer punto dice, interprete literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Literal es lo que dice el texto, ¿sí? Al interpretar, hágalo literal, o sea, lo que dice, o sea, no tenemos que agregarle ni quitarle, ¿no? Es decir, tome la palabra, frases y expresiones en su sentido normal y acostumbrado, ¿sí? De repente, si no entendemos alguna palabra, pues, ¿qué tenemos que hacer? Usar un diccionario. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros leemos el texto, lo tenemos que leer tal y como está escrito, no le podemos ni agregar ni quitar, porque no es la función que estamos buscando. Lo vamos a interpretar en un sentido natural y normal, ¿no? O sea, no agregarle ni quitarle. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante que nosotros hagamos este punto, ¿no? Dice aquí, las parábolas, metáforas y otras figuras del lenguaje deben ser interpretadas como lo que son. Si se dan cuenta, las parábolas, metáforas y otras figuras es parte de lo que veíamos en la observación, ¿sí? Y tenemos que interpretarlas así literal, ¿no? O sea, no buscar otros sentidos. Y en este punto a eso se refiere la alegoría o espiritualización, ¿sí? La alegoría o espiritualización es lo opuesto a la interpretación literal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo estoy leyendo literal, pero si lo empiezo a dar una alegoría, ¿sí? Esta es una tendencia a buscar lo escondido o secreto de un pasaje, que voy a empezar a tratar de meterle cosas al pasaje que realmente no están ahí, ¿no? ¿Sí? Que realmente pues no quiere decir eso. Estoy haciéndole decir al texto lo que no dice, ¿ok? Entonces, alegorizar. Y vamos a ver ejemplos. Dice, por ejemplo, muchas personas creen ver que el pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, sino el pecado sexual, ¿ok? Aquí es alegorizar. ¿Qué quiere decir eso? Ah, es que, pues en realidad el texto no me está diciendo que no, ellos no desobedecen, sino que el pecado que tuvieron, ¿qué fue? Pues tener relaciones, ¿no? Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si dice hombre y mujer los creó, ¿no? Y si Dios no los hubiera creado en ese sentido, pues dice en la palabra que vio Dios que era bueno, que todo lo que creó era bueno, ¿no?
Entonces, la relación hombre-mujer, como Dios los creó, es bueno. Ahora, más adelante vamos a ver dónde empieza lo malo dentro de la relación. Cuando se introduce el adulterio o la fornicación, ¿no? Que son pecados que Dios desaprueba, ¿no? Pero ahí en realidad lo que está diciendo que el pecado, ¿cuál fue? La desobediencia. Y nosotros interpretando el texto vamos a encontrar que en realidad la desobediencia es algo más profundo, ¿no? ¿Hasta qué punto llegamos? Que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios les dijo, no hagan esto, y, y el enemigo le dijo, no, no, no es cierto, ¿no? Si lo hacen no pasa nada. Entonces, ¿a quién le creyeron? Al enemigo, ¿no? Que les estaba mintiendo. Entonces, el pecado es que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, ¿no? Ahora, alegorizar, por ejemplo, dice, de igual manera, algunos creen ver en el libro de Esther que ella representa a la iglesia, amanece el diablo y Mardoqueo el Espíritu Santo, ¿no? Este libro de Esther, en realidad, es de una mujer que dentro de los judíos, que ella va y aboga por el pueblo judío, ¿no? Hay que leerlo, es muy interesante, pero en realidad lo que ella está haciendo es, se está narrando una historia de cómo ella libera al pueblo, pero darle, alegorizar es darle otro sentido, ¿no? De que ella representa a la iglesia, amanece el diablo y Mardoqueo el Espíritu Santo, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner es que, por ejemplo, cuando David enfrenta a Goliat y dice la escritura que tomó 5 piedras, ¿no? Y alguna vez yo escuché que alguien dijo, no, es que cada piedra que él tomó representa una promesa. Y eso es alegorizar, porque en realidad el texto no dice eso, ¿no? Lo que dice el texto es que él tomó 5 piedras, literalmente, ¿no? Entonces, tratar de dar un significado que la escritura, o una interpretación, perdón, que la escritura no dice, pues eso es alegorizar, ¿no? Tratar de introducir cosas que el texto no dice. Ujú. ¿Qué dice ahí? La alegorización oculta la verdad, o sea, es muy subjetiva, ¿no? Lo que el individuo cree ver, ¿no? Sí, por ejemplo, el ejemplo que les pongo de David es que él tomó 5 piedras y quien lo interprete de la manera en que cada piedra es una promesa, pues es algo que cree ver, ¿no? Pero no está ahí, ¿no? Dice, y pone en duda la confiabilidad de la Biblia, ¿no? Cuando usted alegoriza demasiado, está mintiendo y oscureciendo o cambiando el verdadero mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es bien peligroso porque dice en la palabra que ni una coma ni una tilde será cambiada, ¿no? Aquel que lo haga dice sea anatema, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, los testigos de Jehová hacen exactamente eso, que han quitado, le han cambiado palabras en la Biblia en vez de usarla de mayúsculas, usan minúsculas, y entonces ellos han cambiado la escritura y esto es peligroso, ¿no? ¿Sí? Porque dice aquí que está mintiendo y oscureciendo, cambiando el verdadero mensaje de la palabra de Dios, ¿ok? El siguiente punto es muy importante y aquí sí quiero hacer mucho énfasis en esto. Dice, interprete dentro del contexto. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Yo lo leí, me gustó mucho y quiero que lo leamos para entender claramente qué es el contexto, ¿no? Dice, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos en una reunión y alguien dice la palabra raíz, sola, sin nada más, ¿no? O sea, la pura palabra raíz. Si dentro del grupo hay un agricultor, este pensará en la raíz de una planta, pero si hay un matemático, este pensará en un valor numérico, una raíz cuadrada, ¿no? Si está presente un odontólogo, en su mente surge la parte inferior de un diente. Y si hay un psicólogo, este pensará en el origen de una palabra, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? En cada mente se ha formado una imagen diferente, puesto que la palabra estaba sin el contexto. ¿Cuál fue la palabra? Raíz, ¿no? Y cada uno le dio el significado que, de acuerdo a qué, a su propio sentir o la profesión en la cual se desarrollan, ¿sí? Lo mismo puede suceder con frases, versículos y aún pasajes completos, ¿no? De repente, si nosotros estamos leyendo la Biblia
y no la leemos de acuerdo al contexto en el cual se está desarrollando, ¿sí? Podemos caer en una interpretación que no es la correcta. Por ejemplo, se habla mucho de que dice la mujer en el templo calle, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer dentro de la iglesia no debe de hablar, ¿no? Y muchos lo llevan al extremo que la mujer no puede predicar, ¿no? Lo llevan hasta ese extremo, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que están dando una interpretación fuera del contexto, ¿no? Porque lo que hacía el apóstol Pablo le estaba hablando a un grupo de personas, a una iglesia en particular, con un contexto eh, que se estaba desarrollando en ese momento, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver qué tipo de contexto se estaba refiriendo, ¿no? ¿Sí? Dice, por ejemplo, si usted lee en 1 Corintios 7:1 aisladamente, llegará a la conclusión de que se prohíbe el matrimonio, ¿no? Voy a leer 1 Corintios 7:1 para que entendamos bien a lo que se está refiriendo, ¿sí? 1 Corintios 1, digo que permítanme un momento, aquí está. 7:1, perdón. 1 Corintios 7:1, soy al revés. Ok, dice 1 Corintios 7:1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Ahora, si nosotros leemos ese versículo así únicamente y exclusivamente, ¿qué vamos a entender? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? ¿Y qué vamos a entender ahí? Pues que el hombre no debe de tocar a una mujer, ¿no? Y vamos a decir, no, pues es que está prohibido que los hombres toquen a las mujeres, ¿no? Pero nosotros tenemos que analizar el contexto, por qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, en qué forma lo está diciendo, ¿no? Porque si no, si lo leemos aisladamente, llegamos a la conclusión, como dice ahí, de que se prohíbe el matrimonio, ¿no? Pero es necesario ver el contexto en el capítulo, en el libro o en la Biblia completa. Por ello alguien dijo que el contexto de cada versículo es la Biblia completa, ¿no? Muchas veces nosotros para entender claramente un pasaje, un versículo, un pasaje, un capítulo o a veces un libro completo, debemos entender el contexto general de la Biblia, ¿no? ¿Ok? Dice aquí, dice, un texto sin el contexto es un pretexto. Y muchos han utilizado esto ¿para qué? Para crear falsas doctrinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sacan un texto de su contexto y hacen algo que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Por ejemplo, eh, eh, la teología de la prosperidad utiliza mucho esto, ¿no? ¿De qué? De que Dios te quiere ver poderoso, Dios te quiere ver triunfador y en ninguna parte de la Biblia dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan ciertos versículos que les dan una interpretación errónea fuera del contexto y lo presentan como si fuera una interpretación correcta y por eso aquellos que no conocen mucho la palabra pues son fácilmente engañados, ¿no? Por eso nosotros dice en una parte, dice que mi pueblo por falta de conocimiento se perderá, ¿no? O en otra versión dice, mi pueblo por ignorancia se perderá, ¿no? Entonces, ellos mal utilizan esto, sacando textos de contexto y crean pretextos que son falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Por eso hay que estar muy atentos de que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para que no cualquiera llegue y nos engañe en cuanto a es que dice, ¿no? Ahí dice, sí, pero ¿cómo lo dice? ¿Por qué lo dice, no? ¿Cuándo lo estaba diciendo? ¿O dónde lo estaba diciendo? ¿Ok? Dice, y diga de quién se habla en Juan 1:1, ¿no? Si analizamos Juan 1:1 y el contexto eh, en el cual está, a quién se está refiriendo, más adelante lo vamos a, dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros si entendemos el contexto general de la Biblia,
vamos a entender que el verbo, que a Jesús se le conoce como el verbo encarnado, ¿sí? O la palabra hecha carne. Entonces, dentro del contexto de la Biblia, Jesús es el verbo encarnado, ¿ok? Muy bien. Una importante recomendación, y aquí nos recomiendan, es el leer el libro completo o al menos varios párrafos anteriores y posteriores al que usted analiza, ¿sí? Para que nosotros entendamos el contexto de un versículo, tenemos que primero, si por ejemplo vamos a leer un pasaje en el libro de Romanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer el libro completo, ¿no? O en este caso, irnos unos versículos antes o unos versículos después. Eso es lo que le llama el contexto del versículo o del párrafo que nosotros estemos analizando, ¿sí? Estamos dentro de la interpretación y tenemos que hacer esta práctica, ¿ok? En el tercer punto dice, interprete en el contexto. Y vamos a ver que el contexto, esto es bien importante, hay varios tipos de contexto. El contexto histórico, el contexto cultural, el contexto político, contexto geográfico, contexto social, ay, se me trabó, contexto religioso. ¿Sí? Vamos a analizar cada uno de ellos. Primero dice el momento histórico que existía cuando, vamos a ver que el contexto histórico es el momento que existía cuando fue escrito un pasaje, y esto nos permite saber las circunstancias que rodean al escritor y entender algunas referencias al cual hace alusión. Por ejemplo, dice, Israel en el tiempo del cautiverio es muy diferente al momento histórico de Israel cuando David o Salomón, ¿sí? La fecha en la que se escribió es un buen indicio, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Génesis tiene su contexto, pero ya cuando pasamos al libro de Éxodo ya es otro contexto, ¿sí? Por ejemplo, en el Génesis, ¿qué es lo que está pasando? Que David, perdón, José se convierte en rey, o uno de los personajes principales dentro del pueblo egipcio. Pero ya después, cuando empieza a pasar el tiempo, y muere José, las cosas empiezan a cambiar y se da otro contexto dentro de la historia. Entonces, cuando el pueblo de Israel tiene que salir en el Éxodo, ¿por qué? Porque fueron esclavizados y tenían que ser liberados. ¿Ok? Entonces son dos contextos diferentes de un libro a otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos analizar. Por ejemplo, el Israel de Génesis o el Israel del cautiverio, cuando estuvieron cautivos, o el Israel cuando fue liberado, o el Israel actual son contextos históricos diferentes, ¿ok? Y para entender nosotros tenemos que ver eso, es bien importante, ¿ok? El contexto cultural explica el uso del velo en la mujer de la iglesia en Corintios, ¿sí? Y por ejemplo, esta es otra cosa, ¿no? Muchas iglesias en este tiempo utilizan esto, ¿sí? Para decirle a las mujeres que las mujeres tienen que usar velo, ¿no? Y en este tiempo, pues muchas mujeres van a la iglesia con velo, ¿no? Pero vamos a ver por qué en el contexto cultural, por qué a esa iglesia de Corintios se le pedía usar velo, ¿ok? Vamos a Primera de Corintios 11, aquí está Primera de Corintios 11, versículos del 2 al 16. Lo que está hablando aquí, y esta es una carta escrita a la iglesia de Corintios, ¿sí? Por eso es la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿A quién se le está dirigiendo? A los Corintios, ¿sí? Entonces vamos a entender por qué se lo está diciendo a ellos y qué es lo que está pasando, ¿no? Dice ahí, dice, os alabo hermanos porque en todos acordéis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, ¿no? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, ¿no? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios,
pero en la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Qué se está refiriendo ahí? Dice, la cultura de hoy puede ser definida como aquello que se cree, dice, viste, come, hace y y cómo se procesa información, ¿no? Por eso debemos preguntarnos, ¿cuál era el propósito de la enseñanza? O sea, ¿qué les quería decir Pablo en ese momento? Por eso nosotros al observar tenemos que ver bien claro, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Y no podemos traer estos textos a este tiempo. ¿Por qué? Porque es otro contexto cultural diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido. ¿Para qué? Para que no caigamos en lo que muchos caen en este tiempo de que, pues como ahí dice que la mujer tiene que andar con velo, pues ahora todas las mujeres van a traer velo. Pues no es cierto, ¿por qué? Porque se estaba refiriendo específicamente en el contexto cultural de ese tiempo, ¿no? Porque si nosotros nos basamos en el contexto cultural y traerlo a este tiempo, pues entonces nosotros los hombres deberíamos andar con túnica, ¿no? Pero no, o sea, culturalmente eso ya no aplica, ¿ok? ¿El pasaje enseña un principio doctrinal o está solo refiriendo a una práctica cultural? Aquí debemos diferenciar. O sea, es algo doctrinal. Si es doctrinal, es algo que se tiene que aplicar tácitamente, ¿no? Pero si analizamos que es un contexto cultural y si se refiere a una práctica cultural de ese tiempo, ¿ok? Por ejemplo, hay un pasaje donde dice que David, dice, entró a la cueva, dice, se ciñó sus vestiduras y se ciñó sus vestiduras y se sentó sobre sus rodillas. ¿Qué quiere decir eso, no? Culturalmente, ¿qué quiere decir eso? Sí, suena así como muy enredado. Dice, David entró a la cueva, se ciñó sus vestiduras y se sentó sobre sus rodillas, ¿no? Y tú dices, pues, ¿eso qué significa? Culturalmente, ¿qué quiere decir? Pues que entró a hacer del baño, ¿no? Entonces hay que analizar y entender ese pasaje y decir, ok, culturalmente ellos lo definían así, ¿no? Y aplica para nosotros, ¿no? Pues yo fui al baño, ya, ¿no? Y no es tan enredado para decir algo, ¿no? Pero es el contexto cultural, ¿ok? Por ejemplo, cuando se leen pasajes referentes a la ofrenda, encontramos que la práctica en el Antiguo Testamento era llevar los sacos de granos o los animales vivos. Dice, el principio ofrendar o diezmar, ¿cuál es el principio? Ofrendar o diezmar, ¿no? Pero la práctica ha cambiado, ¿no? El principio debe mantenerse, sí, aunque cambie la práctica o la costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio, ¿cuál es? Que nosotros dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo debemos ofrendar o diezmar. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia, ¿no? Para su crecimiento y su extensión como el reino de Dios. Ahora, lo que cambia culturalmente, ¿cuál es? Que en ese tiempo, ¿qué llevaban? Pues llevaban los animales vivos o los sacos de granos o X, ¿no? Y en este tiempo yo no veo aquí llegar a la iglesia a alguien que venga con un saco de granos o que me venga con una vaca o con un cabrito, me va a decir, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llegan con dinero en este caso, ¿no? Están ofrendando, diezmando, y culturalmente pues ya cambiaron las cosas. Ese es el contexto cultural, ¿ok? Vamos a ver el siguiente punto, el contexto político. Determina la comprensión de un pasaje, ¿no? Por ejemplo, y esta pregunta es muy importante, dice, ¿qué hacía un romano enjuiciando a un judío en Israel?
No vamos a leer el pasaje completo, pero vamos a entender. Les pido que posteriormente lo lean para que, cuestión de tiempo, Mateo 27 del 1 al 31 narra que Jesús es presentado delante de quién, de Pilato, ¿no? Que en ese tiempo era el gobernador romano. Vamos a entender el contexto político. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano. Y en cada lugar, por ejemplo, en este caso en Jerusalén, había un gobernador, ¿no? En este caso, ¿quién era? Pilato en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús fue presentado dentro o enjuiciado delante de un romano? Porque era ellos quien dominaban en ese tiempo, ¿no? Políticamente, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, el contexto político es el actual, ¿no? Hace algunos años el contexto era otro, ¿no? Entonces, pero el contexto político en ese tiempo era ese, ¿no? De que un gobernador romano era el que ejercía el poder del imperio, ¿no? Vamos a leer Lucas 3:1, por favor, y vamos rápidamente. Si pueden leer el pasaje, ahí márquenlo, remárquenlo, Mateo 27, 1:31, y ahí vamos a entender el contexto político de ese tiempo, ¿no? Cómo Jesús es presentado en el pretorio, es juzgado y principalmente pues su pueblo es el que lo entrega, ¿no? Y vamos a ir entendiendo muchas cosas, ¿no? Vamos a Lucas 3:1. Dice así en Lucas 3:1, y esto es parte del contexto político, dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, ¿no? ¿Esto qué es? Es el contexto político de ese tiempo. Eran los romanos los que dominaban, y aquí nos estaba diciendo que Tiberio César era el emperador, ¿no? El gobernador Poncio Pilato y sucesivamente, ¿no? Herodes y marca muchos personajes ahí, ¿no? Pero es parte del contexto político, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? Vamos a ver el contexto geográfico, ¿no? Se han dado cuenta que muchas veces en nuestras Biblias, en la parte de atrás, algunos tienen mapa, ¿no? Y de repente tenemos que entender, ¿no? ¿Dónde estaba cierta parte? ¿Dónde estaba Jerusalén? ¿Dónde estaba Judea? ¿Dónde estaba Samaria? Y todas esas cosas, ¿no? El contexto geográfico, ¿dónde se desarrolló ese pasaje, ¿no? El contexto geográfico nos explica por qué Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tomó la vía al noroeste en lugar de ir directamente al oeste, donde estaba la tierra prometida. Al hacer esto debía pasar por un desierto inhóspito que no le permitiría sobrevivir, ¿sí? Si nosotros vemos el contexto, vamos a ver que Abraham dijo, no, pues me voy por acá, ¿por qué? Porque si me voy por este lado, pues está el desierto, ¿no? Y vamos a entender claramente por qué tomó esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo el lugar donde se desarrolló este hecho y cómo fue por qué tomó esa decisión. Otro ejemplo, ¿no? El contexto geográfico, si nosotros leemos el libro de los Hechos y analizamos los viajes misioneros de Pablo, vamos a ver en qué puntos Pablo fue dirigiéndose en cuanto a la geografía del lugar, ¿no? ¿Dónde estaba Corintios? ¿Dónde estaba Tesalónica? ¿Dónde estaba Éfeso? Y eso nos va a centrar en geográficamente, ¿no? En el contexto, ¿no? Pues decir aquí en México, nuestro contexto geográfico, ¿cuál es? Pues que está el norte del país, los estados del norte, los del sur, los del centro, y cada parte tiene con su contexto geográfico, ¿no? La Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, y vamos reconociendo nuestra geografía. Y igualmente la Biblia, pues tiene un contexto geográfico que nos va a llevar a entender más ampliamente dónde se desarrolló todos esos hechos de los cuales nos está hablando, ¿ok? Entonces, para interpretarlo correctamente, también debemos reconocer esos aspectos, ¿no? Todo estudiante de la Biblia debe tener a la mano los mapas de las tierras bíblicas. Buenos son los que vienen al final de la mayoría de las Biblias, ¿no? Úselos. Ahí él lo remarca, dice, úselos. Y sí, ¿no? Porque
de repente dicen, no, pues ¿dónde era eso, no? O ¿por qué, por ejemplo, por dónde cruzaron el Mar Rojo? O de dónde a dónde caminaron desde que salieron de Israel en el Éxodo hasta, hasta llegar y a cruzar el Mar Rojo, ¿no? Entonces eso nos va ubicando y vamos entendiendo más ese tipo de contexto, ¿no? Y nos ayuda a entender más lo que la palabra de Dios dice. El contexto social permite entender la parábola en Mateo 25, 1, 13. Vamos a leer esa parábola, ¿no? Mateo 25, 1, 13. Ok. Mateo 25, 1, 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿no? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Entonces, esta es una parábola, pero que está usando un contexto social. Y vamos a ver en este contexto que, por ejemplo, aquí nosotros cuando por ejemplo, nos casamos y estamos a la puerta de la iglesia esperando ¿a quién? A la novia, ¿no? Regularmente aquí en México así es. El novio es quien espera a la novia, ¿no? Pero en esa cultura, en este contexto social, y lo vemos en la parábola, era la novia quien estaba esperando al esposo, ¿no? Entonces, al revés, ¿no? Entonces, nosotros para entender ese contexto tenemos que analizar por qué se daba esa situación, ¿no? Dice, mientras en nuestras costumbres occidentales es el esposo el que espera a la esposa en el altar, en las sociedades de Oriente, en este caso Israel, la esposa es quien espera por el esposo, ¿no? Si nosotros no entendemos ese contexto, vamos a decir, ¿por qué no? Pero es el contexto, o sea, se da dentro de esa cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país hay muchos contextos sociales de repente de cosas que dentro de las sociedades o de los grupos, pues se dan cosas que nosotros no logramos entender, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo he visto bodas donde llevan cargando, se casan y unos llegan cargando el refrigerador, otros llegan cargando, no sé, comida, no sé, y de repente tú no entiendes eso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué se da? Porque dentro de su contexto social, pues ellos, es su manera de manifestarse, ¿no? Y dentro de Israel se daba eso, ¿no? A la inversa de lo que nosotros entendemos. Por eso es importante que nosotros también analicemos el contexto social. Hay muchas lecturas muy interesantes que nos muestran, ¿no? Hay un libro que se llama Costumbres y, ay, se me fue el nombre, Usos y Costumbres de los Pueblos Judíos. ¿Sí? Ese libro es muy bueno que nos ayuda a entender mucho acerca en ese tiempo cuáles eran ese tipo de contextos sociales, ¿no? O costumbres que se daban dentro del pueblo judío desde el Génesis hasta la fecha, ¿no? Que de repente nosotros no logramos entender. Muy bien. Por último, vamos a ver el contexto religioso, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo griego que era politeísta, nos permite entender Hechos 17, 23, ¿no? Hechos 17, 23. Vamos a leer ahí. Si alguno tiene su Biblia, vaya ahí a Hechos, busque el capítulo 17 en el versículo 23. Vamos a entender que lo que es el contexto religioso. Hechos 17, 23. ¿Ok? Pues que esta Biblia no tiene hechos. No, no sé si aquí está.
17 en el 23. Este pasaje que si analizamos el contexto de lo que está ocurriendo ahí, es Pablo llegando a quién, llegando a dónde más bien. Está llegando a Atenas y para entenderlo tenemos que ir unos pasajes antes. Dice, entonces Pablo puesto de pie en medio del areópago, dice en el 22, el areópago ¿dónde era? El lugar donde se reunían los atenienses y donde tenían diferentes tipos de imágenes que representaban un dios, ¿no? Entonces Pablo les dice, puesto de pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Si nosotros entendemos el contexto religioso que la cultura o el pueblo griego era muy politeísta, ¿qué quiere decir esto? Que tenía muchos dioses, ¿no? Ahora, Pablo, ¿qué les está diciendo? Pues yo veo que tienen muchos, ¿no? Pero tienen un altar donde dice al Dios no conocido. Entonces dice, él les habla y les dice, bueno, ustedes lo adoran, pero no lo conocen, ¿no? Pero es a quien yo les quiero anunciar. Pues nosotros, si entendemos el contexto religioso, vamos a ver que Pablo directamente fue y les dijo, miren, pues su religión es esta, ¿no? Pero yo les quiero mostrar al Dios no conocido que ustedes no conocen, pero que es el Dios verdadero, ¿no? Entonces ahí ya Pablo empieza a dar su discurso acerca de el Dios verdadero, ¿no? Entonces ya nosotros entendemos en cuanto al contexto religioso que los que estaba pasando, ¿ok? Nos quedan 4 minutos, vamos a agregar dos más y concluiremos por esta noche. Yo creo que la siguiente semana estaremos terminando nuestro estudio de método inductivo y les pido por favor si tienen algunas dudas o si voy muy rápido, yo creo que pues vamos analizando. Al final vamos a poner ejemplos de cómo hacer nuestro estudio, ¿no? Pero ya vamos a hacer ejemplos ya más gráficos, ¿no? Ahorita estamos leyendo, se puede decir, la cuestión teórica, pero en la última sesión o una sesión más vamos a hacer ejemplos ya prácticos para que nosotros podamos llevarlos, hacerlos concretamente, ¿no? Y poder entender lo que debemos hacer dentro del método inductivo para ser más, más amplios en el estudio bíblico, ¿ok? Bueno, dice, interprete según la forma literaria, ¿no? Seríamos, en base a la observación que tuvimos, regresaríamos un poquito. La forma literaria, pues, que es la poesía, lo histórico, las cuestiones de lo que nos hablaba en la sección 246, ¿no? Sí, los conceptos que manejamos son de acuerdo a la forma literaria, ¿no? Sí, pues, perdón, es poesía, narrativo de discurso, ¿sí? Y tenemos que interpretar según esa forma, ¿no? Si no podemos analizar una poesía de una forma histórica, ¿no? O no podemos analizar un hecho histórico de una forma narrativa, ¿no? O de discurso. Son cosas diferentes. Entonces tenemos que regresar un poquito a la observación y recordar que esto lo vamos a aplicar en la interpretación, ¿ok? En la forma literaria. Dice, interprete tomando en cuenta otras partes de la escritura y en armonía teológica. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia no se contradice, ¿no? Por ello los pasajes que sean ambiguos se deben analizar a la luz de otros que sean claros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a interpretar, por ejemplo, lo que Jesús decía, ¿no? Cuando fue tentado, ¿qué es lo que le decía el enemigo? ¿No? Pues, arrójate, dice, y yo te haré, este, mandarán ángeles para que te sostengan. O como tenía hambre, dice, pues convierte esas piedras en pan, dice, y te vas a saciar. O sea, el enemigo tentándolo, pero Jesús, ¿qué le decía? Dice, escrito está. Al referirse a escrito está, él le estaba haciendo referencia y tomando en cuenta otras partes de la escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar, mostrar en ese momento de que todo está escrito, ¿no? De que en la Biblia no hay una contradicción, de que todo está ahí. Lo que tenemos que hacer es que pues ir a buscar esos pasajes similares o relacionados, ¿no? Que nos van a ayudar a entender y explicar la verdad bíblica, ¿ok?
Muchas veces el Antiguo Testamento tiene su culminación en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento toma muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para complementarse, ¿no? En sí, toda la Biblia es un solo compendio que nos lleva a un solo punto, ¿no? ¿Y cuál es ese punto? Al final de cuentas, la Biblia es un cúmulo de historias, de enseñanzas, de narraciones, de doctrina que nos lleva a un punto principal. ¿Y quién es perdón, un personaje principal? ¿Quién es? Jesucristo, ¿sí? Absolutamente todo nos lleva a Jesucristo como el personaje principal y primario de la Biblia, ¿sí? Las siguientes ayudas pueden ser útiles con pasajes difíciles. Por ejemplo, ningún pasaje bíblico se contradice con otro, no hay contradicción, ¿no? Ahora dice, escoja un significado natural antes que uno más complejo. ¿Qué quiere decir eso? No hay que meternos en problemas, ¿no? De repente, como veíamos en la alegoría, queremos darle significados que no los tienen, ¿no? Y nos metemos en problemas tratando de interpretar cosas que no existen, ¿no? Que no son ciertas, que no son como nosotros las imaginamos, sino que tenemos que ir y encontrar un significado natural, lo que dice, ¿ok? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan y se explican el uno al otro, es lo que les decía, ¿no? ¿Sí? El Antiguo Testamento tiene su culminación en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento toma muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para explicarnos y complementarnos, ¿sí? Entonces, uno al otro se explican. Por eso, nosotros debemos leer la palabra de Dios completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Ok? La cita del Antiguo Testamento que aparece en el Nuevo Testamento no tiene que ser idéntica, y eso lo hemos corroborado muchas veces, ¿no? En el Antiguo Testamento lo dice de cierta forma, y no necesariamente en el Nuevo Testamento tiene que ser exactamente lo que dice. Lo importante es la idea principal, lo primordial que está manejando, ¿ok? La, la Biblia no aprueba todo lo que en ella se dice, ¿ok? Esto sí es muy interesante. Dice. Algunos relatos son ilustraciones de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Por ejemplo, la Biblia no aprueba todo lo que en ella se dice. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Salomón, él dice, tuvo como 700 esposas y concubinas, ¿no? Pues eso la palabra de Dios no lo aprueba, ¿no? Pero está ahí ¿para qué? Para como un ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Y así debemos interpretar, ¿no? Muchas cosas que la Biblia dice no las aprueba, no son correctas, pero si están ahí es ¿para qué? Para mostrarnos lo que no debemos hacer, ¿ok? Vamos a terminar con este último punto y quedaremos pendientes para la siguiente semana, ¿ok? Dice, el hecho de que el hombre no encuentre una explicación satisfactoria no es prueba de que no exista. ¿Esto qué quiere decir? Y vuelvo a repetirse, el hecho de que el hombre no encuentre una explicación satisfactoria no es prueba de que no exista. Vamos a leer Romanos 11:33 al 36. Romanos 11 del 33 al 36. Dice la palabra, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente hay muchas cosas que no vamos a entender. Hay muchas cosas que para nosotros son muy complejas o que tal vez no alcancemos a visualizar el por qué o para qué están ahí. Pero eso no quiere decir que no exista, o sea, que no sea real, sí, que no sean cosas que de parte de Dios vengan, ¿no? Sino que toda la palabra, como dice en segunda de Timoteo 3:16-17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no?
y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, ¿sí? Ahora, si nosotros no lo llegamos a entender, pues no quiere decir que no sea verdad o que no exista, ¿sí? Veía yo en la mañana, el día de ayer, una publicación en Facebook, una imagen que decía, si usted dice, la palabra de Dios, hay cosas que no logra entender, dice, no se preocupe, dice, preocúpese por aquellas que ya entendió y que no ha puesto en práctica, ¿no? De repente, si nos metemos a leer el libro de Apocalipsis, va a haber cosas que no vamos a entender, porque son muy complejas, ¿no? Pero no quiere decir que no sean verdad o que no sean reales o que no existan, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí en esta noche. Agradezco el tiempo que han puesto para escuchar o analizar en este estudio y si me permiten vamos a orar para concluir, ¿ok? Sí, bendito Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido conocer más de este estudio, Señor. Y con la única finalidad, Señor, de que nosotros podamos encontrar aquellas verdades dentro de tu palabra, Señor, por medio de la observación, de la interpretación y la aplicación que tú quieres que le demos a tu palabra, Señor. Agradezco por cada uno de mis hermanos que en este tiempo se han decidido para estudiar juntos en este tiempo. Y te pido que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, dándoles y abriéndoles el entendimiento, Señor, y principalmente dándoles sabiduría, Señor. En tu palabra dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídala, y se les será dada sin medida. Cada vez que la pidan, les será dada. Te pido por cada uno de ellos, Señor, darles la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que ellos abran su entendimiento y conozcan más de ti y de tu palabra. Todo esto, Señor, en el bendito en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga.